Buenas. El tema que nos correspondió fue onda de materia y microscopio electrónico de transmisión, PET. Nuestro equipo está conformado por Natalia Moreno y quien les habla, Leslie Castillo. Bueno, entonces primero hablaremos sobre la dualidad onda-partícula. Para entender este postulado de la física cuántica, es importante que entendamos qué significa o qué se entiende por onda y por partícula desde la vista de la física clásica. Entonces, decimos que la onda se extiende por el espacio, la cual carece de masa, no tiene masa, y se cuantifica determinando su velocidad. En cambio, la partícula sí ocupa un lugar determinado en el espacio y posee una masa determinada. La física cuántica decía que una onda puede estar formada por partículas y que a su vez podría ser estudiada desde la perspectiva que se estudia una partícula, o sea que podía presentar movimientos o comportamientos de una partícula siendo así una onda. Para llegar a esta conclusión o a este postulado de esta idea, eh, todo se originó o empezó con el estudio de la luz. Físicos como Isaac Newton se preguntaron cómo debería ser considerada la luz, si podría ser considerada un fenómeno netamente ondulatorio o si dicha luz estaba compuesta por algunas partículas. Fue así que propuso su teoría corpuscular. En esta dijo que la luz sí estaba compuesta por partículas. A dichas partículas las llamó corpúsculos, que eran pequeñas partículas microscópicas de materia, las cuales no deberían tener en cuenta el rozamiento del medio. Debido a esto, dijo que la luz se propagaba en línea recta y sufría fenómenos como la reflexión y la refracción. En la reflexión, esto que vemos acá son los corpúsculos. Dijo que estos al encontrarse con un obstáculo lograban rebotar. Y esto porque PY eh, cambiaba de signo debido al cambio de masa. Entonces eso hacía que podrían que rebotaran en el medio. Luego tenemos el fenómeno de la refracción, que se propone en un cambio de medio, en donde PY aumenta, pero PX cada vez se acerca a la normal, por lo que al acercándose a lo normal va a cambiar su dirección. También propuso o decía que los corpúsculos se sienten atraídos o sienten cierta afinidad por el agua. Por lo tanto, al entrar en contacto con ella, iban a ser acelerados. En oposición a esta teoría, estaba la teoría ondulatoria de Huygens. Huygens propuso que la luz sería un movimiento ondulatorio muy similar al del sonido, pero que necesitaba, o bueno, debido al movimiento ondulatorio, necesitaba de un medio en el cual propagarse. Este medio lo llamó éter, pero condicionó a este éter. Este éter debería ser un sólido incomprensible y en todo el cual no podría oponer alguna resistencia al movimiento de los cuerpos. Esta teoría no fue muy bien recibida, por lo que fue más o menos casi planteada al mismo tiempo que la teoría corpuscular de Newton, y Newton teniendo pues su prestigio, fue como más aceptado o considerado como cierta la teoría corpuscular de Newton, y la teoría ondulatoria de Huygens fue dejada a un lado. Pero, sin embargo, más adelante este pensamiento de Huygens fue adoptado o recogido por Thomas Young, eh, bueno, realizó un experimento, el experimento de la doble rendija, que lo explicaré a continuación. Bueno, entonces Young, basándose en la teoría ondulatoria de Haynes, propuso el experimento de la doble rendija, lo diseñó. Este experimento permitió obtener evidencia sobre el comportamiento ondulatorio de la luz y además demostró que la materia es indeterminista y se ve afectada por el ojo del observador. Básicamente consistió en dejar pasar una onda por una rendija con dos vacíos o dos espacios, la cual más adelante iba a estar ubicada una capa detectora, que sería esta, la cual nos reflejaría en donde iba a chocar dicha onda con esta capa y nos iba a dar una imagen. Lo que se esperaba es que la onda o la imagen que se esperaba eran dos líneas en donde la onda pues iba a pasar por ese y directamente iba a chocar ahí. Pero en realidad la imagen que se obtuvo fue, fue esta, o sea, intermitentes líneas. Entonces pues ellos se plantearon cómo es que pasaba esto y de ahí surgió el fenómeno de
las interferencias. Entonces, las ondas en cierto punto se eliminaban. Esto porque la parte superior de la onda y la parte inferior de la onda chocaban, eliminándose debido a su ángulo, y es ahí donde vemos estos vacíos, estos negros, ahí es donde la onda se eliminó. Pero en cambio, cuando la onda chocaba con la parte inferior, digamos, de otra secuencia de onda, sí lograba ser reflejada, y es aquí es donde se puede ver, donde se puede observar que es esto, las blancas. Y eso es lo que nos da el patrón de interferencias. Este, este experimento, digamos, fue como extrapolado y se dijeron, bueno, ¿qué pasaría si en vez de ondas lo que tiraríamos o lo que estudiaríamos fueran electrones? Entonces, en un principio también pasó lo mismo. Sé que se esperaba que al pasar los electrones eh, se tuvieran exactamente dos líneas, o sea, digamos estas dos líneas por donde iban a estar los vacíos, pero al repetir el experimento se obtuvo también pues lo mismo que se obtuvo con la luz. Entonces ahí fue donde llevó a, o determinó que la materia podría también tener comportamientos de onda. Este planteamiento fue postulado y manejado y estudiado y todo eso por Broglie más adelante, y él fue el que propuso la onda de la materia. Así como Einstein logró mostrar que las ondas de la luz tenían unas partículas en ellas llamadas fotones, de Broglie en 1924 dijo la siguiente hipótesis, y era que toda la materia presenta características tanto ondulatorias como corpusculares, comportándose de uno u otro modo dependiendo del experimento específico. Él predijo que los corpúsculos materiales del exterior de los átomos, los electrones, deberían mostrar también un comportamiento ondulatorio. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Broglie lo que hizo fue realizar un símil entre el fenómeno que previamente había expuesto Einstein y el que él en ese momento pues se disponía a presentar. Entonces se dio cuenta que pues si ponía ambos fenómenos como iguales, con base en las ecuaciones desarrolladas por Einstein para el estudio de la naturaleza ondulatoria de la luz, él podía utilizarlo para los electrones, porque la energía total del fotón era igual a la energía total del electrón, resultado del producto de la frecuencia de la onda y la constante de Planck, es decir, E igual a H por F. Y además de eso, de Broglie también estaba basando su postulado en el del modelo atómico de Born. Y según este último, las órbitas de los elementos son limitados y solo pueden ser múltiplos de números enteros. Es de aquí de donde sale esta ecuación. Entonces, en esta ecuación tenemos que m es la masa del electrón, b es la velocidad del electrón, r es el radio de la órbita, perdón, h es la constante de Planck y pues lambda es la longitud de onda y n es un número entero. Y pues es de esa manera como se obtiene la longitud de onda de de Broglie. Entonces, si los electrones se comportan como ondas estacionarias, las únicas órbitas permitidas son aquellas cuyo radio sea igual a un múltiplo entero de la longitud de onda, es decir, de lambda. Entonces, pues, por ende, no todas las órbitas van a cumplir con los parámetros necesarios para que un electrón se movilice a través de las mismas, ¿no? Y esta teoría de los electrones de Broglie justificó el éxito del modelo atómico de Born, en el que se buscaba explicar pues, el comportamiento del electrón único del átomo de hidrógeno. Además de que también dio respuesta al por qué este modelo no se ajustaba a sistemas más complejos. O sea, decir solo se aplica con átomos, no aplicaba con átomos que tenían más de un electrón. Bueno, luego de conocer ya toda la dualidad onda-partícula y lo que es la onda de materia en sí, tenemos que esta dualidad
onda partícula también tiene algunas aplicaciones importantes como la difracción por electrones o por neutrones, que permite averiguar la estructura molecular o cristalina de algunas sustancias, y el microscopio electrónico, que utiliza electrones en lugar de luz. Como la longitud de onda de los electrones es mucho más pequeña que la de la luz visible, la utilización de ellos permite construir microscopios con una mayor resolución o número de aumento. Hay dos tipos de microscopios electrónicos importantes: el microscopio electrónico de barrido y el microscopio electrónico de transmisión. En esta exposición vamos a hablar del segundo. Para hablar del microscopio electrónico de transmisión tenemos que tener previamente en cuenta ciertos conceptos importantes. El primero de ellos es el de cañón de electrones, que es un dispositivo que utiliza un filamento y un ánodo que emiten un haz de electrones. Distancia focal es la distancia entre el centro de un lente convergente y el punto en el cual los rayos paralelos que entran en el lente son llevados a un punto de enfoque. Lente magnética es un gran rollo de cable a través del cual pasa una corriente para generar un campo magnético capaz de enfocar un haz de electrones. La resolución es la medida de la capacidad de un microscopio para hacer pequeños detalles en la imagen, como puntos distinguibles por separado. El remedo es un método de separación de muestras para el examen microscópico, en el que las superficies del modelo están recubiertas. Y por último tenemos la longitud de onda, que es la distancia entre los puntos correspondientes, tales como los picos o los valles, en sucesiones oleadas de radiación. Un microscopio electrónico de transmisión es un instrumento de lupa que utiliza un haz de electrones como fuente de iluminación para examinar especímenes. La palabra transmisión se refiere al hecho de que estos microscopios forman una imagen de los electrones que pasan a través del espécimen en lugar de ser reflejados o emitidos por la superficie. Los haces de electrones utilizados para iluminación tienen longitudes de ondas relativamente cortas, permitiendo que objetos tan pequeños como átomos individuales puedan ser visualizados. El microscopio electrónico de transmisión, cuyas siglas en inglés son TEM, es decir, TEM, se asemeja al microscopio óptico en el diseño global. Las principales diferencias que tienen estos dos son la fuente de iluminación y los tipos de lentes que se usan. Un microscopio de luz utiliza una luz incandescente o el sol como fuente de iluminación, mientras que la microscopía electrónica de transmisión utiliza un cañón de electrones que emite un haz de electrones a una longitud de onda, como ya dije anteriormente, muy corta, y en un microscopio de luz los haces de luz son enfocados por lentes de cristal. Además, con el TEM, el haz de electrones se centra por lentes magnéticas. Estos campos magnéticos de las lentes son generados por enormes bobinas de cables a través de las cuales pasa una corriente eléctrica controlada por presión. Aunque los caminos seguidos por los electrones que pasan a través de los campos magnéticos son bastante complejos, el efecto neto es el mismo que el de un lente de cristal en los rayos del sol. Ahora, ¿cómo funcionan este tipo de microscopios? En comparación a un microscopio normal, este microscopio tiene una configuración invertida. Es decir, el cañón de electrones se encuentra en su parte superior. En el medio tienen unas lentes magnéticas y es en la parte inferior en donde se forman las imágenes. Ahora, el cañón de electrones está compuesto por dos partes, un filamento y un ánodo. El filamento es un alambre delgado hecho de algún material que resiste altas temperaturas. El filamento y su titular están eléctricamente aislados del resto de la columna y se mantienen a un alto voltaje negativo. El ánodo, que es una placa metálica situada a pocos centímetros por debajo del filamento, está conectada a tierra y es por tanto positiva con respecto al filamento. Como consecuencia, los electrones desde el filamento son atraídos por el ánodo a medida que atraviesan la distancia desde el filamento hacia el ánodo. Los electrones son acelerados a una velocidad que depende de la diferencia de tensión entre las dos ubicaciones. Cuando sea mayor la diferencia de tensión, mayor será la velocidad.
Y la longitud de onda del haz de electrones es a su vez inversamente proporcional a la velocidad obtenida. Cuanto mayor sea la velocidad, menor va a ser la longitud de onda. Luego, el haz de electrones pasa a través de un pequeño agujero en el ánodo y se centra en una serie de campos magnéticos ubicados justo debajo del cañón. Este es el condensador, que tiene como una especie de mancha en la que se sitúa el espécimen a observar. Y pues aquí los electrones pasan a través de la muestra dejando una imagen en una serie de 3 lentes: el condensador, el objetivo y el lente del proyector. Algo importante es que estos microscopios, en lugar de enfocarse moviendo las lentes como los microscopios de luz, se enfocan cambiando la corriente aplicada a la bobina del lente. Así se altera la distancia focal de la lente magnética. Bueno, luego de esto, el objetivo final del lente, el proyector, centra la imagen aplicándola a una pantalla fosforescente en la parte inferior de la columna del lente. Esta pantalla está recubierta con una capa de cristal que responde al bombardeo de los electrones a través de la emisión de luz visible. Por lo tanto, así se convierte la imagen de electrones a una imagen pues visible. Bueno, entonces aquí podemos observar algunos ejemplos de algunas imágenes que se podrían obtener con el microscopio de transmisión. Hay que tener en cuenta que la imagen depende bastante de la muestra que se esté estudiando, no solo de las características de la muestra, sino también de la preparación. Una muestra que sea pues más transparente va a ser más fácil, va, va a hacer que los electrones la atraviesen con más facilidad, en donde, bueno, aquí podemos observar como unas zonas más claras y otras más oscuras. Las zonas más claras, por ejemplo, por acá, es en donde los electrones pues lograron pasar con más facilidad o una mayor cantidad de electrones que atravesaron la muestra, y las zonas más oscuras, como estas, más o menos, fue en donde los electrones pues no lograron atravesarla como con mayor facilidad. Por eso también es muy importante preparar la muestra. La muestra no puede tener un espesor mayor a 2000 angstroms, porque de lo contrario sería o se imposibilitaría el paso de los electrones y no se tendría una mejor imagen. Entonces tenemos aquí la imagen de un leucocito, que es un glóbulo blanco. Aquí está el aparato de Golgi. Una de las desventajas de utilizar este tipo de microscopio es que no se pueden observar las características como las texturas del tejido estudiado, pues porque es una imagen más plana, entonces no se podría, digamos, como determinar la rugosidad del tejido o algo así. Aquí también esto es una hemocianina. La hemocianina es una proteína encontrada en la sangre de algunos moluscos y de algunos arácnidos también. Es muy similar a la hemoglobina, incluso cumplen la misma función prácticamente. Entonces, más o menos, pues eso es lo que en resumen se observaría. Puede resultar bastante útil cuando son características más, cuando vamos a estudiar más que todo como las formas que componen los tejidos. Vuelvo a repetir, no sería muy efectivo si lo que queremos buscar o lo que queremos ver es más que todo la textura.